Buenas noches, mi nombre es Henry Rodríguez. Les voy a hablar acerca de el proceso de investigación cuantitativa. El proceso de investigación cuantitativa tiene una estructura lógica, la cual en una primera etapa es el estudio teórico, la formulación de hipótesis, la observación y recolección de datos, el análisis de datos y la expresión de resultados. Estas etapas lógicas las podemos disgregar en fases. La primera fase sería una fase conceptual, la cual estaría definida por la formulación y delimitación del problema, el análisis de literatura y la concepción del marco teórico. Posteriormente tendremos una fase de planeación y diseño, en la cual seleccionaríamos el diseño de investigación, la población a estudiar, los métodos e instrumentos, el muestreo requerido y el diseño del plan piloto. La fase empírica está relacionada con la recolección de datos, la preparación de datos para el análisis. La fase analítica está relacionada con el análisis de datos y la interpretación de los resultados. Y la fase de difusión está enmarcada en la comunicación de las observaciones y la aplicación de las observaciones. Es destacar que el método cuantitativo es un método donde el cual las estadísticas tienen mucho que ver y el análisis de las mismas por distintos métodos. Muy buenas tardes. Les habla Angie García. Les voy a hablar sobre las características cuantitativas. Desde el punto de vista metodológico, se tienen las siguientes características. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Durante el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles distintas a la propuesta del estudio, es decir, que las hipótesis sean desechadas y se excluya la incertidumbre y así minimizar el error. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales y de estudio previo. Las investigaciones deben ser lo más objetivas posible y se debe seguir un patrón predecible, estructurado, donde se debe explicar y predecir el fenómeno investigado. Se utiliza la lógica o el razonamiento deductivo. El investigador utiliza herramientas las cuales le van a servir para recopilar o recoger los datos numéricos. Por lo general, los métodos cuantitativos son muy potentes en términos de validez externa, ya que son una muestra representativa de un total que hacen inferencia a este con una seguridad y precisión definida. Gracias. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la investigación no experimental, ya que es un tipo de investigación cuantitativa, ¿verdad?, que trabaja como modalidad junto con la investigación de tipo experimental. La investigación de tipo no experimental, ¿verdad?, utiliza tres submodelos o tres subtipos, ¿verdad?, que serían la investigación descriptiva, la investigación exploratoria y la investigación explicativa. La investigación descriptiva, ¿verdad?, se divide en investigación por encuesta, de casos, de tendencia, ¿verdad?, transversal y longitudinal. La investigación descriptiva se caracteriza por describir la realidad. Pone en evidencia lo que es, ¿verdad?, cuánto es, dónde es y qué es, ¿verdad? Está relacionada a condiciones y conexiones existentes. Un ejemplo de ella es una encuesta que se realice a un grupo de niños en edad escolar, ¿verdad?, para saber cuántos de ellos no desayunan o desayunan, ¿verdad?, antes de ir a la escuela. En esta ocasión se utiliza la encuesta como instrumento de recolección de datos, ¿verdad?, para
dar unos resultados y hacer un análisis de los mismos. Por otro lado, tenemos la investigación exploratoria. La investigación exploratoria no es más que aquella que se efectúa sobre un objeto o un tema desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto. Un ejemplo de la investigación exploratoria puede ser una investigación que se haga de mercado para el procesamiento y análisis de información, por ejemplo, relacionado con clientes o con competidores, con el propósito de ayudar a una empresa en la mejor toma de decisiones en cuanto a sus productos y los servicios que presta la misma a sus clientes. Por otro lado, tenemos la investigación explicativa, ¿verdad? La cual se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, por ejemplo, por medio de la investigación post facto, o como de los efectos por medio de la investigación experimental, mediante la prueba de hipótesis. Bueno, compañeros. Buenas tardes, soy Mariana Martínez. En esta ocasión vengo a hablarles sobre los métodos cuantitativos en las ciencias sociales, específicamente el experimental. Este es un procedimiento de confirmación y refutación de hipótesis. Él se caracteriza por ser empírico, teórico, inductivo, deductivo y analítico. Por esto es que es el más completo. Él tiene una serie de pasos. Esos pasos son: el primero es el planteamiento del problema, el cual es el punto de partida de todo trabajo de investigación. En él podemos describir y explicar la situación o el problema a tratar. Luego delimitamos y formulamos el tema en concreto. Luego de esto describimos la importancia y relevancia que tiene el tema a tratar para la sociedad o para otros trabajos de investigación. Y finalmente tenemos la formulación de los objetivos generales y específicos. Los objetivos específicos, cada uno de ellos me van a dar respuesta a mi objetivo general. Y sin embargo, cada uno de ellos es una de las etapas de ese trabajo de investigación que estoy desarrollando. Como segundo paso, tengo la elaboración del marco referencial. En el marco referencial, en primer lugar, van los antecedentes, que no es más que otros trabajos de investigación que me sirven de base o ayuda para desarrollar mi trabajo de investigación. Luego de esto, pasamos al marco teórico o conceptual. En el marco teórico o conceptual, vamos a manifestar de manera explícita cada una de las teorías que me van a fundamentar mi trabajo de investigación. Luego, vamos a hacer la definición operativa de los términos básicos, que no es más que definir esos términos específicos que vamos a estar nombrando dentro del trabajo de investigación para que el lector y el investigador sepa de qué se está hablando y cómo lo está definiendo el investigador en ese momento. Tenemos el sistema de variables, conociéndose como variable cualquier cosa que pueda variar o tomar o adoptar cualquier valor. En el método cuantitativo, las variables están representadas por las características, factores o procedimientos que representan la población estudiada. Recordemos que las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Y como última sección de la elaboración del marco referencial, tenemos la operacionalización de los objetivos o hipótesis en un marco teórico metodológico. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a descomponer los objetivos en unidades de contenido más precisos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos una variable. Cada variable va a tener una dimensión. Esa dimensión me va a generar un indicador. Ese indicador, ¿cómo lo voy a medir? Con instrumento, que más adelante en el tercer paso del marco metodológico lo voy a explicar. Y por último, tenemos el tercer paso del método cuantitativo experimental, llamado marco metodológico, que este no es más que el desarrollo propiamente del trabajo de investigación. En primer lugar, se tiene que definir la población y la muestra con la que vamos a trabajar. Una vez definida la población y la muestra, vamos a definir con qué instrumento vamos a trabajar para la recolección de los datos. Este instrumento puede ser cuestionario, entrevista, lista de cotejo, escala de estimación, entre otros. Los más comunes son la entrevista y el cuestionario. Si usamos uno de estos instrumentos, tenemos que formular preguntas claras y precisas. ¿Para qué? En primer lugar, para que el lector entienda lo que se está preguntando. Y en segundo lugar, para obtener los resultados deseados en la investigación. Una vez que tengamos esa información, la organizamos, la clasificamos y la tabulamos en cualquier software. ¿Para qué?
para con alguna herramienta técnica o matemática o estadística nos permita que nos reflejen esos resultados. ¿En qué? En cuadros gráficos, y a esos cuadros gráficos debemos de escribirles una breve explicación para que el lector sepa de qué se está hablando y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en ese trabajo de investigación. Una vez tenidos los resultados, procedemos a las conclusiones, recomendaciones y sugerencias del tema tratado en el planteamiento del problema. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos hacer sugerencias, plantear nuevos proyectos. Muchas gracias. Esta fue toda mi intervención. Espero que les haya gustado.